que esas afirmaciones, esas acciones, esas medidas deben de ser muy prudentes. Debemos de ser cautelosos en las medidas. Yo he estado revisando el Código Procesal Penal actual y estoy muy claro, pero así claro, Rafael, de que las instituciones como la Fiscalía y la Policía tienen herramientas. Algunas herramientas que pueden ser complementarias, que lamentablemente no se implementan, como la ley de escuchas telefónicas o interferencias o intervenciones telefónicas, que yo no sé por qué no se aprueba, que es una herramienta que puede dar resultados, pues puede contribuir a los resultados. Entonces, por eso yo creo que antes de pasar a una siguiente etapa, agotemos todo lo que tenemos. Fíjense que, por ejemplo, con el tema de los regímenes de excepción, eso es un mecanismo muy delicado, es una situación que se tiene que revisar, pero cuidadosa y cautelosamente. Eso no es solamente que ya se va a decretar un estado de excepción en una parte del territorio. Eso tiene unas implicaciones a nivel internacional, pero muy delicadas. Y no se los digo yo, se los dice la normativa internacional. ¿Ustedes ya registran también abusos en el manejo de la carga de fuerza o de control territorial que se está haciendo entre el ejército y la policía? Bueno, realmente nosotros como Procuraduría lo que tenemos es denuncias por los términos generales sobre problemas de seguridad pública, pero no tenemos nosotros identificado, como entiendo que lo tiene el señor ministro, según lo expresado, zonas específicas en donde dice que sí se puede estar concentrado determinado grupo delincuencial, que eso parece ser lo que él ha identificado para promover ahí pues régimen de excepción. Pero nosotros no tenemos identificado así por zona, porque yo lo que veo que realmente la delincuencia y la violencia está en todo el país. O sea, es bien difícil como determinar una zona. Pudiera ser, pues por la inteligencia militar, ¿no? Pero yo lo que creo que quizás se podría utilizar otro mecanismo que no necesariamente sea el régimen de excepción. Pero esto está un poco fuera de control, procurador, o podría llegar a estar fuera de control, porque uno dice, ¿qué hace el ministro de Defensa proponiendo situaciones de seguridad que no le competen? Y por su lado el ministro de Seguridad dice, a mí no me interesa ese tema, por ejemplo. La población está pidiendo que sea más duro cuando se sabe que lo duro no ha funcionado. Entonces estamos en una situación que como ciudadanos muchas veces no vamos a saber hacia dónde tomar camino. Sí, lo creo que hace falta un poco más de coordinación. Coordinación, porque acuérdense que la seguridad pública es responsabilidad del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Eso es lo responsable. La Fuerza Armada está apoyando, y me parece bien. Y me parece bien que lo hagan, ¿no? Precisamente en el marco siempre de lo que la Constitución manda. Pero pareciera ser que hay como que todavía no hay una adecuada coordinación, como para definir políticas, para definir medidas. Porque efectivamente las medidas en materia de seguridad pública tienen que salir estrictamente del señor ministro de Justicia y Seguridad Pública, porque él es el que tiene esa responsabilidad. Obviamente entiendo yo que el señor ministro de la Defensa también está interesado en lo mismo y él es el que ha tenido la iniciativa de plantear eso, porque cuando se establecen regímenes de excepción, precisamente quien interviene son las Fuerzas Armadas. Es un espacio en donde se permite actuar bajo la suspensión de ciertos derechos. Y por eso es que la iniciativa del señor ministro. Yo esperaría que hubiese una mejor reflexión sobre este tema y que se adopten otro tipo de medidas, que se agoten otras medidas. Yo creo que perfectamente puede. Si se trata de identificar ciertas zonas donde puede haber concentración de grupos delincuenciales, yo recomendaría otra medida que el mismo Código Procesal Penal establece. Fíjense, por ejemplo, el tema del registro. ¿Tiene facultad de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía para registrar cualquier lugar? Claro, se lo da. Facultades que se los da la ley. O sea, entonces yo creo que si se utiliza mejor la vía del registro bajo el control judicial, que es uno de los requisitos, y si quisiese a lo mejor plantear una reforma al artículo que se refiere al registro, que tengo entendido que es 173 del Código Procesal Penal, para poder ampliar facultades
porque el registro requiere 3 requisitos. Uno, que se establezca la dirección donde se quiere registrar. ¿Dónde es que se quiere registrar? ¿Qué cosas son las que se quieren ir a buscar a ese lugar? Y 3, el tiempo que va a durar el registro. Si nosotros reformáramos esta disposición y le ampliáramos para darle más facultades, que son las que pide el señor ministro de la Defensa, por supuesto son facultades que las tiene directamente la policía, pero se acompaña de la Fuerza Armada como lo está haciendo y perfectamente pueden realizarse registros de carácter colectivo. Entonces yo creo que son medidas que todavía no se han agotado y en ese sentido yo esperaría que sí se haga una evaluación de lo que se está haciendo para ver qué tanto han dado resultados las medidas que se han implementado y sobre esa base implementar otras. Vamos a hacer una pausa, señor Procurador. Hay otros temas importantes que agotar desde la óptica de derechos humanos y volvemos enseguida. Está con nosotros el Procurador Óscar Humberto Luna. Ya regresamos. Continuamos nuestra conversación esta mañana con el Procurador de los Derechos Humanos, el doctor Óscar Humberto Luna. Hay otros temas, doctor, importantes que tienen que ver con todo esto. Ya usted lo adelantaba, sobre la libertad de expresión y los medios de comunicación, la combinación con estos hechos de violencia. Ya hay un mismo oficial de policía que dice, mire, los medios de comunicación pueden estar generando aquí. Se viene el momento para decidir en la Corte si vale la pena o no ¿cómo se llama? Despenalizar la crítica o volverla a penalizar, declarar inconstitucional ese artículo. Se dan abusos contra los medios de comunicación, contra periodistas, amenazas. Hay amenazas contra radios en el sector del norte del país por la minería. Todas esas cosas nos hace llevar a pensar que lo que platicábamos sobre la primera etapa del programa sigue siendo posible. A mi criterio, hay algo que está pasando que se está saliendo de control o que podría ser así. ¿Qué es lo que pasa en esta otra parte de la situación? Mire, la verdad que, como le decía, yo creo de que ante toda esta situación que se ha venido presentando, pues claro, es normal que haya gente que empiece a reaccionar y empiece a cuestionar y a exigir y a hacer señalamientos injustos, como el que se ha hecho hacia mi persona, como que se puede hacer a los medios de comunicación, el que se puede hacer a otros funcionarios, etcétera. El riesgo en esto que puede llegar un momento en que la gente pretenda hacer ya justicia por su propia mano. Eso creo que no es. Sería lo peor que nos pudiera pasar. Entonces, claro, cuando la gente se siente desesperada, empieza a hacer expresiones que digo fuera de forma, fuera de contexto, inadecuadas, inoportunas, que lo que hacen es más complicar más la situación, que lo que hacen es generar más, si usted quiere, violencia. El tema que hace referencia a usted que menciona yo no le veo ninguna complicación tal como está, porque a mí me parece que la disposición es clara. O sea, lo que dice el 191 es que no son punibles, o sea, no son delitos, pues no son tipos penales. Los juicios desfavorables de la crítica política. Quien hace una crítica política no por eso podríamos decir que puede ser procesado. La crítica literaria, quien hace una crítica literaria, artística, histórica, científica, religiona a un oficial de la policía que tiene que ver con la exclusión de delitos en el artículo 191